Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Muy buenos días, tardes, noches. Bueno, gracias por estar aquí en nuestra nueva charla. Y antes que nada, bueno, quiero publicitar un poco el nuevo episodio de nuestro podcast que se publicó el día de ayer. En este episodio, Fabián nos habla un poco acerca de sí, una pregunta fundamental en nuestra vida, ¿no? Que es básicamente cómo nos gustaría ser recordados. Y Fabián plantea un método o una forma para llegar a ello y es a través de las historias, lo cual en lo personal es algo que comparto mucho porque creo que a través de las historias, ¿no? Como se ha evidenciado a lo largo de la historia de la humanidad, pues las historias han sido un eje primordial para el sostenimiento de la cultura, ¿no? De las tradiciones, también como de las cuestiones religiosas, ¿no? Que se han perpetuado a través de las historias. Y es algo que ha sido como un eje colectivo que básicamente ha cimentado las tradiciones y las costumbres de muchas culturas, de muchas civilizaciones a lo largo de la historia y aún hoy en día, básicamente. Es un episodio muy interesante, lo recomiendo mucho y bueno, lo pueden encontrar en nuestra bio. Bueno, hay un link para escucharlo en Spotify y también en historias destacadas, así como en nuestra página en Facebook. Y bueno, para la charla de hoy queremos platicar de el asesinato de Juliana Giraldo. Pues en estos hechos, como en esta escena sospechosa, muy nebulosa, confusa, que básicamente todavía, bueno, está en materia de investigación, hay muchos testimonios, hay muchas hipótesis, aunque bueno, ya hay evidencias muy claras de lo que pasó, pero bueno, creo que con el tiempo se podrá esclarecer un poco con mayor profundidad qué fue lo que pasó. Pero bueno, de fondo lo que nos atañe en esta discusión el día de hoy es analizar como las diversas implicaciones que este asesinato tuvo, más allá de los hechos que rodearon al asesinato, sino precisamente como el trasfondo simbólico, ¿no? Que tiene este asesinato, con base también en lo que ha acontecido en las últimas semanas en el país, ¿no? Con las últimas oleadas de masacres en diferentes zonas del país, así como los asesinatos cometidos por el ejército, la Policía Nacional, durante las semanas anteriores, durante como estas jornadas de protesta contra precisamente el asesinato de Javier Ordóñez, ¿no? Lo que ha desembocado básicamente como una oleada de protestas, de inconformismo, de cansancio sobre todo. Yo noto mucho eso, como el cansancio, como el hastío de la gente en general por esta oleada de violencia, de muerte, de asesinatos, ¿no? De impunidad también, ¿no? A raíz de todo esto que está pasando. Y nota mucho ese cansancio, esa rabia, esa impotencia de la gente, que como colombiano también lo siento. Y bueno, creo lo mínimo, ¿no? Que podemos hacer para tentar de alguna u otra forma reclamar justicia, ¿no? Exigir las garantías mínimas de vida y de calidad de vida que por derecha nos pertenecen como colombianos, ¿no? Pero antes que nada, bueno, quiero conocer un poco cuál es la perspectiva que tienen Fabián y Dubán con respecto a este asesinato. ¿Qué sensaciones les dejó? ¿Qué piensan alrededor de este hecho? ¿Qué creen qué implicaciones puede tener este asesinato con todo lo que ha pasado últimamente y lo que pueda pasar, ¿no? En estas semanas que vienen? Gracias, Dairo, por la introducción. Y pues, de verdad que para mí es como un tema muy, muy trágico, pues con todo lo que su merced ha mencionado, lo que se ha venido dando en todas las oleadas de toda la parte de los conflictos, del uso de la Fuerza Armada, y digamos que saber que uno estaba como tan concentrado en eso, y digamos por la muerte como tal de Javier, y que ahora veamos el asesinato como tal de Juliana, que como dice su merced, no se tiene como bien los hechos, a menos de que pues como el esposo durante apenas el incidente, pues pudo grabar a duras penas, pues con esa tristeza de que realmente se le había muerto su esposo ahí en el carro literal, pidiendo auxilio, y pues uno siente como ese dolor, que en ese instante, pues claro, todos los colombianos mirando esos videos de lo que él grabó y ver eso tan trágico que por diferentes disparos que se le había dado al carro, por la parte trasera, pues uno de esos balas básicamente cayó en la cabeza de Juliana y como quedó ahí literalmente muerta totalmente. Y fue un hecho muy, muy trágico, de verdad que, o sea, yo me puse a investigar bien acerca de la historia de los dos, de la pareja como tal, y me pareció una muy bonita historia. Tenían una proyección muy, muy chévere, tenían unos sueños con respecto a montar como su propia tienda como estilista para
toda la cuestión de la estética, de arreglar el pelo y toda la cuestión, y ese era como el sueño grande también de Juliana, era muy, muy chévere ese sueño que tenían entre los dos. Y básicamente cuando se conocieron por primera vez, literalmente se entendieron en su totalidad y sintieron que ya se correspondían el uno al otro. Con una sola simple mirada, sabían que ya estaban hechos el uno para el otro. Y me pareció muy bonito los sueños que compartían entre los dos, y a pesar de que la familia, pues inicialmente para Juliana era como difícil un poco aceptar el hecho de que pues era transgénero, pues a medida que fue pasando el tiempo, ya la fueron aceptando porque compartían con ella mucho su felicidad, y eso me pareció muy, muy bonito. Compartían con ella la felicidad, los sueños de ella, hasta que por fin la aceptaron. Entonces ya fue cuando ella conoció como tal a Francisco, y ahí fue cuando como que lo invitó a la casa para que lo conociera con la familia. Fue muy bonito, me pareció muy, muy chévere que lo aceptaron. Se notaba mucho la felicidad de los dos, y más que ya estaban viviendo como tal los dos solos, habían montado hasta su propia tienda para vender gallinería y toda la cuestión, para que fueran como aumentando poco a poco sus proyectos, y pues ya iban ahí implementando su negocio como tal de estilista, que era como el proyecto final. Pero pues con respecto allá al hecho como tal trágico, pues claro, o sea, yo creo que Francisco, como él decía en esos comentarios, él también ya se quería matar, literalmente irse con ella, porque sentía que todo se le fue boca abajo y fue muy horrible, o sea, me parece muy feo. O sea, si me pasara algo así, yo también, yo no me aguantaría tampoco. Sería una pérdida demasiado grande, no sé, como alguna parte de mi interna que se perdió y se fue, y pucha, no, se siente uno muy mal, en serio. Y más que ira, más que furia que uno sintiera con respecto a los militares, era más de tristeza de saber lo que ha pasado en ese instante. Y tanto tiempo que duró, o sea, tan corta fue como esa entrega de perdón por parte de los familiares para ese acto de reconciliación, de todo con respecto a lo que ocurrió mientras pues, estaban ocurriendo los hechos después del asesinato. Y fue algo muy, muy feo, me pareció muy, muy feo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que hay como que uno se pone a pensar, porque dicen como que de cierta forma el soldado era como de los que recién estaba prestando servicio militar. Y de cierta forma acuden mucho a eso, o hablan, perdón, el tema más con respecto a que como Juliana era pues, transgénero, pues era como más adeptos a veces, como más transfóbicos. Y entonces ahí no sé cómo con respecto a eso qué tan cierto sea, ¿no? Pero puede que hasta de pronto se haya dado el hecho del por qué él realmente disparó. Porque según habló uno de los tenientes o de los líderes de los militares, les mencionaba a cada uno de los soldados que jamás, jamás fueron a dispararle, o sea, que era mucho, mucho mejor que se escaparan los culpables como tal, que matar a un propio inocente, ¿sí me entiendes? Entonces, fue algo que también me dejó como con la duda de por qué realmente él quiso dispararle. Porque solo porque el carro avanzó y ellos querían que se quedara quieto, fue cuando ya actuaron como tal, y ya fue cuando sintió el error de que ya había disparado muchas veces, y ahí sintió el acto de perdón. Entonces se puso a llorar el man. El soldado también se quería hasta matar por lo que había hecho, que no sabía por qué lo hizo. Entonces, no sé, es algo ahí muy raro, ocurrió ahí. Todavía no sabemos realmente el hecho como tal, pero pues siempre fue muy trágico como tal. No sé qué piense Duván al respecto. Digamos que cuando surgió la noticia en los diferentes medios de comunicación, algo que no me gustó y me disgustó bastante era como la forma despectiva, como en la forma que presentaban la noticia, parce, que era una mujer transgénero, pues digamos que tiene una orientación sexual diferente, digamos que a ciertos estándares que las personas tienen de las personas, y su sexualidad o su género pues no determina si sea más o peor persona que los demás o hasta los mismos presentadores de la noticia. Entonces al momento en el que recapitulaban como esa historia de quién era Juliana, eso no me gustó, fue porque como sonaba feo, como si fuera un ser inferior, parce. Y eso digamos que no me gusta a mí porque es un ser humano, independientemente sea hombre o sea mujer, es un ser humano que tiene sentimientos y emociones. Y digamos que por esa primera instancia no me gustó cómo presentaron esa noticia. Lo más importante y lo más relevante que yo destaco bastante es que digamos que en estos días, muy recientemente, pues pasaba lo de Javier, pasó lo de los CAIs, el país estaba en un conflicto y en un alza muy, muy predominante en, digamos que en la capital, ¿no? Cuando me sorprendió fue que la hermana fue a abrazar a la mamá del soldado,
como un acto de perdón, como decir, no pasa nada. Digamos que el problema en este caso es algo como de justicia, pero también es un ejemplo para nosotros, para las personas en general, como ese diálogo, como siempre enfatizo como en el discurso, y es como, pues no, era como no incentivar la violencia, como lo que había pasado con los CAIs, que no, se fueron contra los soldados y simplemente se centraron como, quién sabe qué estaba pasando por la mente de ese muchacho y actuó de esta forma, pero lo más importante a destacar es como el acto, como del abrazar y el de perdonar, unas sinceras disculpas, y cambió totalmente la historia de esta noticia y del acontecimiento. Hay personas que están llorando en este momento, momentos de luto, igual el esposo. Yo creo que es increíble, yo creo que esto es inaudito también para él, porque es como muerto hay una persona ahí al lado de uno que uno ama, como decía Fabián, que se le acaba la vida a uno y se inmola su corazón. Y digamos que independientemente que la madre se hubiese encontrado en España, también tenía como esa cultura, esa ideología de perdonar. Y es como hablar con esa persona que le causó daño a su hija. Y en este caso, pues yo quedé impresionado sinceramente, porque siento yo que querían como arremeter contra el soldado, contra los errores, que el peso de la ley cayera contra el hombre, pero siento que la familia y la hermana y el esposo de la hermana como tal cambió toda la historia y eso es lo que le falta a este país, algo así como empático, como no incentivar tanto a la violencia, sino como al amor. Sé que cometemos muchos errores y los cometemos a diario, pero yo siento que tiene que ser más grande el amor que los errores que cometieron con nosotros, o en este caso con nuestros seres queridos. Y cambió la historia literal. Digamos que esto también es un ejemplo para nuestro país y también es un ejemplo porque lo primero que sale a relucir es que todo el peso de la ley le caiga, pues indirectamente le va a caer todo el peso de la ley. No se sabe qué pasó por la mente del hombre, pero digamos que estas noticias me gusta como resaltarlas, que es algo positivo, que es algo bonito, porque digamos que se puede manchar también la historia de una familia, ¿no? Porque ¿qué van a sembrar en sus generaciones? Más venganza y más odio por digamos, en la cuestión de la ley, la policía, el ejército, porque somos seres humanos. Y digamos que quería ser como muy enfático en esto, porque también tenemos que aprender, las personas son como nuestro espejo, son espejos, en el mundo hay personas que nos enseñan muchas cosas y no nos podemos hacer de la vista gorda. Esa es mi opinión, que quería como aportar ese granito de arena en la cuestión de abrir más nuestro corazón. Quería aportar eso. Ok, bueno, sí, yo en general comparto mucho sus perspectivas en torno a este hecho y bueno, primero quería enfatizar un poco la cuestión que rodeó como al asesinato de Juliana y es, o sea, cómo el soldado, o sea, también hay que ver que, bueno, es una zona, el Cauca ahorita, por esta época, es una de las zonas más calientes, son más, en cuanto a cuestiones de narcotráfico, de violencia, de grupos armados. Entonces, claro, pues yo, o sea, poniendo un poco los zapatos del soldado, o sea, no justifico ni nada, pero obviamente uno está en alerta, ¿no? Y debe estar como muy atento a lo que pase, ¿no? Y lo raro aquí, por ejemplo, que me causa la atención es que ellos hayan salido del monte de la nada, ¿no? O sea, que no haya, lo clásico sería que hubiese un retén en la calle, ¿no? Y que bueno, que los paren como pues debería darse a través del protocolo establecido para eso, ¿no? Pero no, o sea, salen del monte de la nada, los interceptan. Y obviamente, o sea, yo en los zapatos de un conductor, o sea, como yo manejando ese carro, que unos soldados me salgan del monte de la nada, pues, y que me salgan apuntando, o sea, si cualquiera le da, puede dar miedo, ¿no? Y yo estaría lo mismo, o sea, yo paro y como que trato de huir, no sé, o irme de ahí porque, o sea, yo no sé si son soldados, si son grupos paramilitares, son disidencias, ¿no? O sea, que ya hay de todo, ¿no? Entonces, o sea, pues la cuestión también de violencia ya y de conflicto armado es tremendo, ¿no? Entonces, es una situación que nos afecta a todos y que genera ese tipo de reacciones, por ejemplo, y entiendo mucho
el rol fue tanto un poco del soldado como, del marido de Juliana, por ejemplo, que era el que iba manejando. Pero también obviamente fue desmedida la forma de reaccionar bueno, del soldado en este caso, de que sin mediar palabras, sin mediar diálogo y sin tener pruebas o indicios de que ellos fuesen a dispararles o fueran a atacar, ¿no? Fueran a atacarlos a ellos, ya comenzaron a dispararles contra el auto y, o sea, no fue un solo disparo, fueron muchos. Precisamente se evidencia que, pues en los informes posteriores se ha evidenciado que el carro tiene múltiples impactos, casi que en todo enfrente del auto, así como en sus llantas. No, hay un testimonio muy valioso que precisamente dice que precisamente el soldado primero comenzó a disparar al auto, a la parte de las llantas, como para evitar que huyera, y luego comenzó a dispararle a las puertas y ya sí comenzó a disparar a donde estaban, como en la parte de la altura de la cabeza, básicamente. Y dice uno de ellos que, por ejemplo, él en un momento se agachó como para esquivar las balas y él sintió que le rozó un proyectil. Y decía él que ese proyectil precisamente fue el que finalmente impactó en la cabeza de Juliana, ¿no? Y wow, uno dice como tremendo, ¿no? Y luego se baja el esposo de ella como, claro, obviamente, en medio de ese shock, de ese desespero de ver que el ser que amo profundamente está muerto al lado mío, ¿no? Desangrándose ahí, o sea, yo vi ese video, yo decía, o sea, es que es una vaina, uy, no, o sea, no siente un montón de cosas, ¿no? Y ponerse en los zapatos de él en ese momento, no, yo, o sea, no, creo que es algo que no hay palabras para describir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pienso un poco eso, ¿no? Y en toda la cuestión de desorden público, de conflicto, que obviamente tensiona a ambas partes, ¿no? Tanto a los civiles como a los soldados, y pues da lugar a que pues pasen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto refleja una vez más que en el ejército, o sea, en todas las fuerzas armadas del país, ¿no? Que hace falta, hace falta precisamente el establecimiento, o puede que ya estén establecidos esos protocolos para actuar en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero hace falta quizás una formación mucho más rígida, más estricta, más detallada en este tipo de aspectos. ¿Para qué? Para evitar que ese tipo de accidente, bueno, yo no sé, o sea, fue un asesinato, pero según parece fue como, sí, un accidente, como algo, bueno, aunque parece que sí había mucha intención, como mucha premeditación por parte del soldado que hizo eso, pero creo que es fundamental que haya una formación mucho más rígida, más estricta, más clara, más detallada pues en el momento de que toque sí, mediar en este tipo de situaciones, porque precisamente eso siento que puede ayudar mucho para que ese tipo de cosas no ocurran, ¿no? También, por ejemplo, lo que pasó acá en Bogotá durante toda la jornada de protestas, o sea, si hubiese una formación mucho más estricta en cuestión de protocolos y de accionar y demás, pues no, precisamente no hubieran ocasionado la cantidad de heridos, la cantidad de muertos que hubo en esas jornadas, por ejemplo, ¿no? Y también una formación humana, sobre todo lo que pues ya hemos hablado en pláticas anteriores, ¿no? El hecho de que ante todo se debe fundamentar, se debe incentivar la formación de seres humanos, de personas que sirven a la sociedad, que en este caso deben brindar por la integridad, por la vida, ¿no? De la gente. Más allá del orden, más allá de la, no sé, de la estabilidad pública, debe primar la vida, ¿no? Creo que para ellos, para eso es que los forman a ellos, no para, no para precisamente, en teoría, como mantener el orden a cualquier precio, ¿no? Muchas veces pasando por encima de la vida de muchas personas, ¿no? Entonces siento que precisamente debe trabajarse mucho en la cuestión ética, de la cuestión humana de los soldados para que obviamente tengan un peso como una, quizás una barrera moral, una ética más fuerte que les, sí, que les impida ir hasta esos extremos, básicamente, ¿no? Cosa que pues no pasa hoy en día, como en estos procesos de formación que hay en la policía, en el ejército, donde prácticamente deshumanizan a los soldados, ¿no? En todo tipo de actividades y demás. Y pues eso lleva precisamente a que pasen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco la reflexión en todo esto. También sí, también destaco mucho lo que decía Dubán, como ese despotismo, esa forma peyorativa, discriminatoria en que muchos medios criticaron, bueno, dieron a conocer la noticia, ¿no? Muchas veces ni siquiera respetando la integridad o como la identidad que Juliana tenía sobre sí, ¿no? O sea,
identificándola como un hombre asesinado, ¿no? Siendo que, pues, hace muchos años ya había decidido darse ese cambio radical en su vida, ¿no? Y debe respetarse. Y siento que, bueno, ante todo seguimos siendo un país muy conservador en muchos sentidos, y creo que eso en parte nos tiene muy jodidos, ¿no? Que mucha gente tiene el sesgo de que sí, lo que todo el pasado fue mejor y que las costumbres clásicas de toda la vida que llaman, pues deben estar ahí siempre y no, no es eso. O sea, porque ese tipo de costumbres, por ejemplo, ligada a la cuestión religiosa, precisamente legitima estos ciertos tipos de abusos, como por ejemplo contra la población LGBTI, o incentiva el racismo, ¿no? La xenofobia. Y por eso creo que eso es un gran problema a nivel social, ¿no? Esa noción tan conservadora, tan clásica, tan obsoleta en cierto punto a nivel social que tiene mucha gente, ¿no? Entonces, no es saber con ese sesgo absurdo de que todo pasado es mejor y que las tradiciones están ahí por algo y que es lo mejor que podemos hacer y no. O sea, precisamente somos un conjunto de personas que está cambiando, ¿no? Y que la idea es que como sociedad a lo largo del tiempo avancemos, no solamente a nivel tecnológico, económico, etcétera, sino sobre todo a nivel humano, a nivel ético, a nivel espiritual. Y este tipo de casos demuestra que en realidad mucha gente está vacía y, y no está avanzando en nada, simplemente no tienen un rumbo, no, como que sus vidas no tienen algún sentido, ¿no? Siento mucho que a mucha gente le está pasando eso hoy en día precisamente. Nada, entonces, muchas gracias por llegar a este punto de la charla. Es un tema muy complejo en realidad que tiene mil y una aristas por donde observarse, ¿no? Pero bueno, intentamos englobar un poco temas muy generales, como que engloban a grosso modo todas las problemáticas que ese tipo de actos manifiestan, ¿no? Y muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya importado un poco nuestros puntos de vista en torno a este hecho. Y bueno, y ante todo eso, como cuestionarnos realmente hasta qué punto estas costumbres clásicas, hegemónicas, ¿no? Que hasta qué tanto nos aportan, ¿no? Entonces, sí, un poco eso, y como cuestionar lo que está pasando a nivel en cuanto al gobierno, ¿no? En todos esos abusos, en todas esas cuestiones de, 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 de de discriminación de derechos humanos, de respeto a la vida, ¿no? Entonces, es una cuestión muy densa que hay que reflexionar conjuntamente para precisamente incentivar cambios, materializar cambios que necesitamos urgentemente para evitar que esta barbarie siga perpetuándose, ¿no? Creo que lo más importante, y ese es como el llamado que desde aquí como coaccionencia hacemos. Muchas gracias por llegar hasta acá y bueno, espero tengan un excelente día. Gracias y adiós.